Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Como niños recién nacidos, anhelen una leche pura y espiritual, que los haga crecer hacia la salvación. Aleluya. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado, con la celebración anual de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas, para que, cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 117. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón: su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor: su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes, en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba, y al volverme vi 7 lámparas de oro, y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica,
ceñida a la altura del pecho, con una franja de oro. Al contemplarlo, caí a sus pies, como muerto. Pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: No temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, y ahora, como ves, estoy vivo, por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo, como sobre las que sucederán después. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Tomás, tú crees, porque me has visto. Dichosos los que creen, sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos, y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos. Acerca tu dedo. Trae acá tu mano. Métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor de la divina misericordia, que nos concede gracia, perdón y paz. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, en este segundo domingo de Pascua, un domingo que tiene nombre propio, Domingo de la Divina Misericordia. Así lo quiso San Juan Pablo II, en atención a las apariciones de Cristo a Santa Faustina Kowalska. Y bien, es una devoción muy grande, muy fuerte en el mundo, pero que tiene un mensaje importantísimo. Dios es misericordia, y nosotros como hijos suyos debemos ser también misericordia.
Para que esto sea posible, invocamos al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, una fecha especial. El Domingo de la Misericordia pues concentra ese mensaje de amor, ese mensaje de cercanía de Dios. Y por eso los apóstoles nos dan una imagen de esta misericordia. La misericordia, como dice Papa Francisco, no es un sentimiento, es una forma de vida, ¿no? Porque dice, ciertamente todos estos discípulos de Jesús había señales milagrosas, pero sobre todo iba creciendo de día en día, y muchos traían a los enfermos, para que cuando Pedro pasara con su sombra los curara, ¿no? O sea, la Iglesia tiene en el mundo no un poder económico, no tiene a su disposición la caja de los milagros, de las noches de gloria, todas estas farsas inventadas, ¿no? Un negocio redondísimo, ¿no? Tiene en su misión el llevar el consuelo. ¿Cuántos hospitales, cuántas obras de caridad dependen de la Iglesia? Y no dependen fácilmente, cada día es más difícil llevar a cabo estas obras. Por eso el apóstol San Juan es el que nos trae un consuelo en esta lectura del Apocalipsis, ¿no? El Señor dice: no temas, soy el primero y soy el último, el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, vivo para siempre. Consolar es una obra de misericordia muy grande. Yo me recuerdo de una persona que hacía estas llamadas telefónicas, estos mensajes que están en esta época, y decía: buscaré de llevar consuelo al que sufre. Y lo hacía muy bien, y con otro lo hacía muy bien. Este llevar el consuelo es presentar el rostro de Dios. Recordemos que estamos en un mundo que o ya no cree en Dios o piensa mal de Dios. Por eso hoy la figura central también es Tomás. Tomás, que no estaba cuando Jesús se aparece, que duda. Recordemos que hoy está de moda dudar de todo, dudar de la fe. Es que esto me lo impusieron, es que esto yo no lo quería, es que ¿por qué tengo que creer esto? Bueno, hay libertad, pero ojalá haya también razón, haya lógica. Si algo se está proponiendo, pues la conciencia pide creerlo. Jesús se presenta por segunda vez y ciertamente le dice: mira, no creíste, toca mis manos, toca mis pies. No dice el Evangelio que lo hizo, no, es una parte que se han inventado los artistas, ¿no? Él, cuando ve que Cristo regresa por él, dice: Señor mío y Dios mío, porque reconoce que este es el buen pastor que buscó o regresó a buscar la oveja perdida, y lo hizo por misericordia. Hay que tener misericordia de rescatar al que le cuesta creer, de tener paciencia con el difícil, porque al final vencerá esa misericordia. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. En la meditación de hoy nos preguntamos en primer lugar: nosotros tenemos, hermanos, una iglesia que es figura de misericordia, que es imagen de misericordia. En una parroquia me comentaban que había cristianos de todo tipo, ¿no? Porque diferencias sociales, diferencias económicas y humanas siempre las habrá por tantos motivos, ¿no? Pero ahí se propusieron tener un cierto nivel de fraternidad, para que no faltara el pan, por lo menos, a los más pobres. Esta es la misericordia vivida, la misericordia, como dice Papa Francisco, que llega al bolsillo. Y la segunda pregunta es: ¿nosotros buscamos la oveja perdida? Sí, la fe de Tomás era poca, pero Cristo llegó a ayudar su fe. Por ese Domingo de la Misericordia, porque Él volvió para aumentar esa poca fe. Y a veces no tenemos que dar a la gente cosas, tenemos que ayudarles a aumentar su fe con la oración. Buscar la oveja perdida
como hizo el Señor. Preparémonos a la meditación. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la meditación hoy nos preguntamos, ¿nuestra familia, nuestra parroquia refleja la misericordia de Dios? ¿O cada uno va buscando su interés? ¿O falta la solidaridad? ¿O falta el cuidado? ¿Hay gestos de misericordia en el nombre del Señor? La segunda pregunta es, ¿qué haríamos nosotros si nos costara creer como a Tomás? Bueno, pienso que a todos nos cuesta un poco, ¿no? Pediríamos al Señor que aumentara nuestra fe. Reconoceríamos en ese Cristo que regresa aquel que nos da ciertamente, pues, la ayuda de la fe. Has creído porque has visto, dichoso el que cree sin ver. Dichosos somos nosotros que creemos sin haber visto, pero, hermanos, a veces hay que volver y ayudar al que le falta la fe. Preparémonos a la oración. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la oración de hoy nos dirigimos al Cristo de la Divina Misericordia y le decimos, oh Cristo, verdaderamente eres el buen pastor misericordioso, el que regresa a buscar a la oveja perdida. Señor, no permitas que la limitación de nuestra vida, nuestro egoísmo, nuestro descuido, deje que un hermano se quede con su poca fe. Oremos por él, que ayudemos su fe, que le acerquemos a ti, porque tú, Señor, volviste no para castigar, sino para ayudar a creer a Tomás. Nosotros lo hagamos también. Aleluya. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy en la contemplación, el Salmo 117 dice, la misericordia del Señor es eterna. La misericordia del Señor es eterna. ¿Quién puede decir esto? Tomás. Tomás, que cuando vio que Cristo estaba por ahí, dijo, me va a regañar, me va a sacar aquí de la iglesia. En cambio, Jesús le ayudó en su fe. Y él pudo decir, Señor mío y Dios mío. Las palabras que están dichas en la iglesia cuando tenemos adelante la Eucaristía. ¿Cuántos han perdido la Eucaristía en este país? Es una pena enorme. La palabra, Jehová, la Biblia, ahí está presente aquel que entregó su vida, verdaderamente presente. Ojalá que muchos digan Señor mío y Dios mío. Y finalmente, hermanos, pues recordando esa frase, teniendo presente ese encuentro de Jesús con él en esta contemplación, una vez más decimos, la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Hoy en la acción tomamos dos compromisos. El primero, pues es el de tratar de manifestar un poco en nuestra familia, en nuestra comunidad, la misericordia de Dios. Nos hemos acostumbrado a la cantidad de pobres, de refugiados, de migrantes. Ahí está el gobierno, que haga algo. No, pues para un cristiano en persona hay que tratar de hacer un poco, para que Dios de misericordia llegue a los hermanos. Y en segundo lugar, pues naturalmente recordar, ¿verdad?, que el Señor viene siempre por ti y viene por mí. Tenemos tantas crisis de fe. Tomás tuvo una crisis de fe. No creía a lo que la iglesia dice, como los jóvenes de hoy. Esas son cosas de la abuela, esas son cosas, pero yo tengo que buscar mi propio camino. Pues qué bueno que haya libertad, lo malo es que haya incredulidad. Oremos por aquel que tiene dificultad para creer y como el buen pastor acerquémonos y busquémoslo. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, la Madre de la Divina Misericordia, a la que saludamos diciendo Ave María Purísima, sin pecado concebida. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores.
Hasta mañana.